Buenas noches, bienvenidos a Hechos Históricos. En este canal vamos a entrevistar a una persona a la cual le haremos diferentes tipos de preguntas. Desde qué considera que es la Guerra Fría, el mundo bipolar y el proceso de descolonización. A partir de eso y sus respuestas tendremos una entrevista con 3 especialistas en estos temas que nos harán profundizar sobre este tema, qué es, cuándo sucedió y en qué concepto se aplica. Bueno, a continuación estamos llegando al estudio donde entrevistaremos a la persona llamada Andrés. Ella le haremos la serie de preguntas de qué considera que es la Guerra Fría, el mundo bipolar y el proceso de descolonización. Buenas noches, Andrés, ¿cómo te encuentras? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa. Bueno, a continuación queremos hacerte una serie de preguntas de cultura general. Tú nos dirás qué crees que es, momentos históricos, entre otras cosas, qué consideras que pasó, datos curiosos. Y a continuación, después de terminar eso, llamaremos a unos especialistas para que nos aclaren más sobre esto. ¿Está bien? Bueno, comencemos. Primera pregunta. ¿Qué crees que es la Guerra Fría? Sobre esta primera pregunta, ¿qué sé sobre la Guerra Fría? Pues no sé mucho de la historia, pero sé que es una guerra que duró aproximadamente 45 años, desde 1947, y se basaba entre Occidente y el Oriente. Más allá sé que se llamó Guerra Fría, por lo que eran guerras de competencia, por ejemplo, competencia de quién llegaba primero a la Luna, el muro de Berlín, entre otros hechos, pero más allá de esos contextos de la Guerra Fría, la verdad no estoy muy informado. Bueno, con esto que me has dicho, y a continuación con nuestra audiencia, hablaremos con el doctor Julián, el cual nos informará más a fondo qué es la Guerra Fría. Bueno, en las noticias de hoy vamos a tocar el tema, como ya lo habíamos anunciado, que ¿qué es la Guerra Fría? Bueno, teniendo en cuenta que la Guerra Fría fue un conflicto político, económico, ideológico que ocurrió entre 1945 y 1991. No fue una guerra de combate directo, sino una lucha de poder y de influencia en todo el mundo, donde cada bloque buscaba demostrar que su sistema era el mejor, el capitalismo o el comunismo. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental, como Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, defendían el capitalismo y la democracia liberal. La Unión Soviética, o más conocida como URSS, y sus aliados del bloque del Este, como Polonia, Hungría, Alemania Occidental, y pues lo que ellos hacían era defender el comunismo y un sistema de partido único. Hubieron muchas consecuencias de la Guerra Fría, entre estas está la división del mundo, ya que se formaban 2 grandes bloques opuestos, la OTAN versus el Pacto de Varsovia. Guerras locales, hubieron muchísimas guerras locales, las cuales se apoyaba la guerra, como la de Corea, Vietnam, Afganistán, donde estos luchaban indirectamente. Hubo una guerra armamentista, ya que hubo mucho desarrollo masivo de armas nucleares. Algo de aclarar es que si hay una guerra nuclear, eso afectaría a todo el mundo y afectaría literal a muchas personas de diferentes tipos de países. También estaba la carrera espacial, que prácticamente era una competencia para conquistar el espacio. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a la Luna en 1969 y hubo una tensión constante de que se armara una guerra nuclear. ¿Cómo terminó la Guerra Fría? Terminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Con estos hechos, el bloque comunista colapsó y Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial. A continuación vamos a pasar con la siguiente noticia. Los dejo con mi compañero. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué consideras que es el mundo bipolar o qué crees que es? Bueno, y siguiendo con este tema que me mencionaste ahorita, la verdad no sé nada sobre qué es el mundo bipolar. Bueno, muchas gracias. A continuación con el especialista Sergio se hablará más profundo sobre este tema. Ahora entraremos a hablar sobre el mundo bipolar. Este es un sistema que se caracteriza por tener, como su nombre lo dice, 2 polos. ¿Cómo así polos? 2 partes importantes. Como sabemos, la Guerra Fría fue un conflicto armado
que se desarrolló entre 1945 y 1991. Y bueno, en todo este tiempo se desarrolló esto que se conoce como el mundo bipolar. ¿Por qué? Porque en el mundo empezaron a haber dos sectores muy importantes, dos superpotencias, dos líderes, las cuales fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Una defendiendo el capitalismo y la libertad y la otra defendiendo más el comunismo y la igualdad. Teniendo esto claro, pudimos ver una guerra donde no hubo un conflicto directo, pero sí muchos conflictos indirectos, como la invasión por parte de la Unión Soviética a Afganistán, también la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y muchos otros conflictos. También pudimos ver momentos de crisis como los misiles en Cuba de 1962, y también podemos ver otro tipo de competencias, como quién iba a controlar Europa, cuál sistema económico, si el capitalismo, el comunismo, o cuál iba a llegar primero al espacio o a la luna. Y bueno, todo esto empezó a transcurrir a lo largo de la Guerra Fría, y pudimos ver cómo la Unión Soviética y Estados Unidos eran los que tenían el total control del mundo, y estos decidían, estos tenían una guerra ideológica, política, económica y de muchas otras formas. El mundo fue sometido a un gran dilema, Estados Unidos o la Unión Soviética. Bueno, teniendo todo esto claro, pudimos ver el final de este mundo bipolar en 1991, cuando la Unión Soviética cae y se divide en muchos otros países, y quedando así un sistema unipolar. ¿Quién? Estados Unidos tomando el control total del mundo. ¿Qué pasa? Que en la actualidad se está volviendo un mundo multipolar. ¿Por qué? Porque ahora también están surgiendo otras potencias como lo son Rusia y China. En la actualidad pudimos ver una guerra económica entre China y Estados Unidos por los aranceles y por todo esto de las bolsas. ¿Qué podemos ver esto? Pues esto nos da unas visiones para el futuro, que esta va a ser otra guerra, una guerra más económica y más de ideales, no tanto como fue la Guerra Fría, que era sobre el control de los demás países, sino que va a ser algo más económico y tecnológico. Finalmente, última pregunta, y gracias por todo este tiempo. ¿Qué crees qué es el proceso de descolonización? Por último, ¿qué consiste el proceso de descolonización? De esto sé un poco. ¿Por qué? Porque este proceso consiste en que después de la Segunda Guerra Mundial se logró mucha independencia de metrópolis, hasta donde sé, mayormente en la parte europea. Pero la verdad no sé mucho más que eso. Muy bien, como en las anteriores veces, a continuación tendremos también un especialista, el cual se encargará más a profundidad de explicar este tema. El doctor Andrés. Buenas noches, gracias por la invitación. Me presento, soy el doctor Andrés. Y sí, el proceso de descolonización no está muy alejado de la realidad, pero este fue un emancipamiento político de territorios colonizados. Principalmente fue a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso fue impulsado por movimientos tanto sociales como la búsqueda de la autodeterminación, permitiendo que muchos países alcanzaran la independencia y la soberanía. Pero este proceso de descolonización tiene varios antecedentes, entre los cuales podemos encontrar que fue un proceso complejo que se desarrolló en respuesta al colonialismo europeo, que había dominado gran parte del mundo durante esos siglos. Factores que lo pudieron impulsar este proceso fueron que la Segunda Guerra Mundial debilitó a las potencias coloniales y fomentó el nacionalismo en las colonias, lo que impulsaba las demandas de independencia. Tuvieron varias etapas, entre las principales podemos encontrar el proceso que se desarrolló en diferentes etapas con la independencia de países en Asia, África y América Latina en la década de 1950 y 1960. Pero eso tuvo diversidad de consecuencias. La descolonización tuvo un impacto significativo en el mundo con la creación de nuevos países, la transformación de las relaciones, internacionalidades y surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos. Bueno, esto fue lo que fue una parte del proceso de descolonización, que en parte lo que me había acompañado nuestro compañero era muy cierto, pero esto es una información un poquito más profundo. Recordemos que conocer nuestra historia es fundamental y en esta página nos dedicamos a eso y recordar en este momento hechos de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.